estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Una de mis grandes pasiones son los libros. Imagínate, como escritor, por supuesto que si te gusta escribir es porque primero te gusta leer. Me gustan libros de todo, me gustan mucho las novelas, me gustan mucho los libros de deportes, sobre todo los de historia del deporte. Pero ciertamente que mi colección más vasta está formada por libros de religión. Una colección que he formado pues en décadas. Tengo muchos y me precio de decir que los he leído realmente casi todos, porque es común ver libreros en las casas de libros que no se han leído. En mi caso sí los he leído casi todos. Y se me ocurrió hacer una serie especial en la que de cuando en cuando voy a tomar al azar 4 libros de mi biblioteca y los voy a compartir contigo. Te voy a platicar un poquito de ellos. En una de esas te interesan, los buscas y tú también los lees. El primero que quiero compartir en esta ocasión es este. Un padre que tenía 2 hijos, de Francisco Contreras Molina. Es un libro muy interesante que presenta un análisis bíblico de la parábola del padre que tenía 2 hijos. Es una parábola que usualmente se conoce como la parábola del hijo pródigo. Aunque a los biblistas contemporáneos, yo incluido, no nos gusta llamarla ya la parábola del hijo pródigo, porque en realidad el personaje central de esa parábola no es el hijo pródigo, sino el padre amoroso que tenía además 2 hijos. ¿Recuerdas bien esa parábola en la que pues un joven le pide a su padre que le dé su herencia en vida, se va lejos de su casa, la malgasta, se queda en la ruina total, viene una hambruna, lo acaban contratando para que alimente cerdos, ahí recapacita, regresa a su casa, le pide perdón a su padre, le pide perdón a Dios, su padre restaura toda la dignidad que perdió, hace una fiesta para celebrar que el hijo está de vuelta y el hermano de este hijo pródigo entra en celos de que le hagan esta fiesta a alguien que se fue y que echó a perder su vida, aunque esté de vuelta. Es una parábola que solamente contiene Lucas en su evangelio y me gusta mucho, es una de mis parábolas favoritas. Y este libro me ayudó, por supuesto, a comprenderla por completo. Emplea métodos de exégesis muy parecidos a los que empleo yo también cuando analizo los textos bíblicos. Y pues sí, realmente es un libro que ayuda a profundizar en esta parábola desde un punto de vista bíblico y al ir desarrollando toda la exégesis no deja uno de sacar reflexiones muy provechosas acerca del amor de Dios, acerca de lo que es el proceso de la perdición que desarrolla Jesús en esta parábola, primero cuando el hijo pródigo abandona su casa, luego el proceso de la conversión, que es cuando recapacita y regresa, y finalmente el proceso del perdón en el que el padre le restaura toda la dignidad al hijo, poniéndole, vistiéndolo primero con la mejor túnica porque había perdido su dignidad. Entonces una manera de simbolizar en la Biblia la falta de dignidad es quedándose desnudo, entonces por eso lo viste. Se había convertido en esclavo del pecado, entonces le devuelve su libertad pidiendo que le pongan unas sandalias, ¿verdad? Porque los esclavos andaban descalzos, y le pone un anillo en el dedo de la mano para restaurarle los derechos legales que había perdido al romper con la ley pidiendo la herencia en vida. Entonces, es un libro muy interesante, en verdad, te lo recomiendo. Un padre tenía 2 hijos, un libro de análisis bíblico, del cual se aprende mucho, del cual también se reflexiona mucho. Otro libro que tomé es al azar y este estaba en la mano porque es un libro al que recurro mucho, es La Filocalia. La Filocalia es una colección de apotegmas, de los apotegmas del Padre del Desierto, que hablan acerca de la oración del corazón. Si tú has seguido mis programas o has seguido mi apostolado ya por un tiempo, sabes que una de mis especialidades es la oración del corazón. Imparto talleres acerca de la oración del corazón. Puedes encontrar en YouTube diferentes videos en los que rezo la oración del corazón para que la reces junto conmigo. Y estos padres del desierto, pues todos ellos viviendo como ermitaños en el desierto, se especializaron en la oración del corazón y cada uno documentó lo que iba aprendiendo acerca de la oración del corazón, las técnicas que ellos iban aprendiendo que funcionaban mejor para hacer la oración del corazón, la forma como la oración del corazón iba incidiendo
en su conversión personal, en su acercamiento a Dios. Todos estos escritos de los padres del desierto fueron compilados en lo que se conoce como la Filocalia. Entonces podríamos decir, un manual imprescindible para todo aquel que se adentra en la práctica de la oración del corazón. Y de hecho, yo conocí la oración del corazón ya muy tarde en la vida, lamentablemente, porque compré la Filocalia. Un día fui a una librería católica. Lo que solía yo hacer antes es que cada vez que iba a México para Navidad, iba a una biblioteca, una librería mejor dicho, una librería muy grande, y me surtía, compraba varios libros y me los traía para poder tener que estudiar a lo largo del año, porque en ese tiempo me costaba trabajo conseguir literatura de buena calidad acá donde vivo, literatura católica en concreto, y tomaba libros y me los traía, y ya después los iba leyendo, y tomé la Filocalia, la hojeé, me llamó la atención, me la traje. Bueno, se quedó el libro ahí por varios años, hasta que un día fuimos pues a un hotel, a un balneario. Me llevé el libro para entretenerme en algo mientras mi familia se metía a nadar a las piscinas. Entonces, pues me llevé la Filocalia, comencé a leerla, y ahí fue donde conocí la oración del corazón. Entonces fue un libro que realmente fue un parteaguas en mi vida de espiritualidad, porque gracias a eso comencé a rezarla, comencé a profundizar en ella, y ahora por eso me gusta tanto compartirla. Entonces es un libro al que le debo, pues no por coincidencia, pero sí por la providencia de Dios, es un libro al que le debo mi acercamiento a esta hermosísima oración que es la oración del corazón. El siguiente libro que tomé, este lo tengo aquí en inglés, en la edición en inglés, La Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Antes de su trilogía Jesús de Nazaret, La Introducción al Cristianismo de Ratzinger era su bestseller y se consideraba su obra maestra. Es una reflexión teológica acerca del credo. Cada una de las afirmaciones de fe que vamos haciendo en el credo, Joseph Ratzinger las va reflexionando desde un punto de vista teológico. Pero es un libro que resulta, yo creo que fundamental para un católico de nuestros tiempos. En primer lugar, porque es un libro introductorio a fin de cuentas, que nos permite comprender nuestra fe. Es un libro que por mucho tiempo se consideró la obra maestra, o al menos fue por mucho tiempo el libro más vendido, de quien es considerado el más grande teólogo del siglo XX y XXI. Es un libro escrito por una de las mentes más brillantes en los 20 siglos o 21 siglos, bueno, todavía no 21, pero en los 20 siglos que tenemos de cristianismo, una de las mentes más brillantes, sin duda, ha sido la de Joseph Ratzinger, que escribió este libro. Y un genio de la teología como Ratzinger, que incluso le apodaban en Alemania el Mozart de la teología, porque así como Mozart había sido un virtuoso para la música, pues se considera que Ratzinger ha sido un virtuoso para la teología. Es un libro que se le puede entender. Realmente es un libro que, como dice, es una introducción al cristianismo. Entonces no es un libro tan complicado que no se le entienda, ¿no? Es un libro que yo creo que todo católico debe leer. Está disponible, por supuesto, en español. Yo lo tengo en inglés porque lo compré acá en Estados Unidos, donde vivo, pero definitivamente un libro que te recomiendo muchísimo. Y el último libro que quiero compartir en esta ocasión, te digo, son libros que tomé al azar. Dije, creo que así puede resultar el ejercicio más sabroso, porque no tiene ningún plan calculado, es simplemente 4 libros al azar y te platico este otro, que también yo creo que es un libro fundamental para todos los católicos de hoy. Muéstrame tu rostro, de Ignacio Larrañaga. De hecho, yo creo que la colección de Ignacio Larrañaga completa no debe faltar en ninguna biblioteca católica personal. Por supuesto que yo tengo toda la colección de Larrañaga, y este fue el primero que leí. Sabes que fue muy interesante porque cuando yo lo compré estaba apenas empezando mis estudios en la universidad, y llegó un párroco a mi parroquia, un párroco muy, muy dinámico, el padre Genaro, y abrió una librería. Él quería que hubiera de todo en la parroquia y no teníamos una librería católica, entonces abrió una librería en la parroquia. Y uno de los primeros que compré, si no es que el primero, a lo mejor fue el primero de todos que compré, fue Muéstrame tu rostro. No la edición original que compré es más antigua
y no sé, en alguna mudanza, no sé si cuando me cambié de casa con mis papás o cuando me casé o cuando vine a Estados Unidos, en algún lugar se perdió. De manera que esta es una reposición de ese libro que para mí también fue fundamental. Y este libro tiene una historia muy interesante porque lo compré, me llamó la atención. Sabía yo de Larrañaga porque allá había yo escuchado varias de sus series en cassette, en ese tiempo en cassette, sus ejercicios de oración, ya los había yo escuchado en múltiples ocasiones, entonces sabía quién era Ignacio Larrañaga. Vi el libro, lo compré, que aparte de algo maravilloso de los libros de Larrañaga es que siempre son muy económicos por la gran cantidad de libros que se venden. Y llegué a mi casa, me dispuse a leerlo y recuerdo perfectamente que lo abrí y apenas en la primera parte, en la primera página, el primer párrafo, leo aquí esto. Dice, el cristiano del mañana será un místico, uno que ha experimentado algo o ya no será nada. Esa frase, no sabes tú que esa frase, cerré el libro y me quedé pensando en ella, me quedé rumiándola por semanas y semanas, y cargaba yo mi libro y lo abría y solamente leía ese párrafo otra vez. El cristiano del mañana será un místico, uno que ha experimentado algo o ya no será nada. Y decía yo, vaya, o sea, la importancia de ese encuentro con Dios cara a cara, cultivar una relación con Dios de espiritualidad y de oración que te permita encontrarte con Él cara a cara, porque es lo que hace un místico, encontrarse con Él cara a cara. Y dice, el cristiano del mañana será un místico, uno que ha experimentado algo ya no será nada, o sea, alguien que ha experimentado la presencia de Dios, una experiencia mística en la que se encuentra con Dios cara a cara, a través de la oración. Me pareció tan fascinante esa frase, que no leía yo más del libro, me quedé en ese párrafo por muchísimo tiempo, por meses, y me fascinó esa frase. Hasta que ya después dije, bueno, pues hay que aprender a tener esos encuentros con Dios, y precisamente el título del libro es Muéstrame tu rostro. Y es un manual de oración dirigido, como dice el subtítulo, hacia la intimidad con Dios, precisamente cómo desarrollar una espiritualidad en la oración que te lleve a tener esos encuentros místicos con Dios, en los que te encuentres con Él en la intimidad, donde Él te muestre tu rostro, para que tengas esa experiencia de Dios. Porque de lo contrario, como dice aquí, el cristiano del mañana será un místico, uno que ha experimentado algo, o ya no será nada. Y entonces ya comencé por fin a estudiar el libro. Es un libro que es más que leerlo, es un libro para ser estudiado. Entonces realmente Muéstrame tu rostro es para mí un libro muy importante porque sí, de hecho ya recordando bien fue el primer libro que compré. Sí fue el primer libro que compré y fue el primero de mi colección, aunque el original pues ya no es este, pero aunque sea una reposición pues es el mismo contenido y también es un libro que te recomiendo mucho y ojalá que para ti como en mi caso este libro sea el primero de toda tu colección de la obra de Ignacio Larrañaga, que son libros de espiritualidad contemporánea que realmente debemos aprovechar en nuestros tiempos. Pues estos son los 4 libros de mi colección, son los 4 libros de mi biblioteca que en esta ocasión he querido compartir contigo. Ojalá que te sea esta información de mucho provecho. Apasionate por nuestra fe.